Tengo un cansancio que no les puedo explicar. No sé por qué. No sé por qué esta semana se me hizo eterna. Esperen que me uno con la tablet, así podemos usar nuestro pizarrón. Mm, Y, bien. Mm, 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 mm. Muy bien. Entonces, el otro día habíamos visto las dos leyes fundamentales, bien, que rigen la actividad económica, que son la ley de la oferta y la ley de la demanda. Bien, sencillo. ¿Alguna pregunta que haya quedado sobre eso? ¿Algo que no haya explicado bien? ¿Algo que pueda explicar mejor? Es fundamental. Estas primeras clases son fundamentales para avanzar sobre seguro, bien, para saber bien, porque después nosotros vamos a hablar de conceptos como excedentes, conceptos como, bueno, oferta, demanda, excedente del consumidor, eficiencia y todo eso. Es importante que lo sepamos bien, ¿ok? Entonces, cualquier duda, me consultan. Entonces, habíamos visto que la ley de demanda, bien, habíamos empezado a estudiar nuestro gráfico, bien. ¿Qué nos decía el gráfico? Bueno, nos mostraba una relación entre cantidad y precio, bien, esto es muy importante. Eh, ¿Qué más? Admitir, ahí estamos. Entonces, nos mostraba una relación entre cantidad y precio, bien. En este caso, como estamos hablando de demanda, es cantidad demandada, no es demanda. Y habíamos visto que la curva de demanda era una curva que se conoce como de utilidad marginal decreciente. ¿Qué significa eso? Que a medida que nosotros vayamos adquiriendo sucesivas unidades, el bienestar que nos generan esas unidades es cada vez menor. Y como el bienestar es menor, es menos el precio que yo estoy dispuesto a pagar por demandar esas unidades. Bien, lo cual tiene mucha lógica, ¿no? Cada unidad que nosotros adquirimos, el bienestar que nos genera es menor. Después habíamos visto la curva de oferta. Bien, perdón, una cuestión muy importante. Habíamos dicho que esta consideración, es decir, que existe una relación negativa entre cantidad y precio, se mantenía ceteris paribus, es decir, todo lo demás constante. Si nosotros cambiamos alguna variable, tiene lógica que nuestra reacción como consumidores también cambie. Supongamos, por ejemplo, que nosotros descubrimos que, no sé, la frutilla es buena para evitar que se caiga el pelo. Y bueno, mi información sobre ese producto cambió. Y como mi información sobre ese producto cambió, el precio que yo voy a estar dispuesto a pagar puede ser mayor o puede ser menor. Si yo descubro que la frutilla es mala, voy a estar dispuesto a pagar menos, como pasó con el flúor hace un par de días, que salió una noticia de que no sé qué es malo. Bueno, el precio que yo voy a estar dispuesto. Ahora, si yo descubro que el producto es bueno, bueno, con toda lógica, el precio que yo voy a estar dispuesto a pagar es mayor. Y está bien, pero no anula lo anterior. Lo que pasa es que no estaríamos en un escenario de ceteris paribus. Todo lo demás constante. ¿Estamos perfectamente bien? La curva de oferta entonces nos planteaba, como la lógica es yo vendo, me planteaba una relación positiva entre cantidad y precio. Cuanto más alto sea el precio que viene dado, yo no lo puedo tocar, no puedo hacer nada ahí. Cuando el precio que viene dado es más alto, bueno, yo voy a tener incentivo a producir más unidades y a ofrecer en el mercado más unidades. ¿Estamos bien hasta aquí? Después, todavía no había llegado, pero lo que nosotros vamos a hacer hoy es unir esos gráficos. Antes lo teníamos en dos gráficos separados. Y acá una cuestión importante. A mí el tema del estudio de gráficos no me importa para este curso. Bien, yo lo explico porque para mí es más fácil estudiarlo así. El gráfico me tiene que contar una historia. Cuando yo veo el gráfico ya, si practicamos un poquito, vemos lo que está pasando. Entonces,
En este primer gráfico que nosotros vamos a estudiar, vamos a tener, como siempre, nuestra curva de oferta y, como siempre, nuestra curva de demanda. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Y acá, un concepto que yo no expliqué antes. Tendría sentido que ustedes me dijeran, Brian, pero pará, no todos los productos reaccionan igual. Es verdad. Pongamos un ejemplo, volvamos un pasito atrás. Nosotros teníamos, lo puedo hacer acá. Nosotros teníamos, yo les dije que la curva de demanda me planteaba una relación negativa entre cantidad y precio. Todo el mundo lo ve esto perfectamente bien. Yo a este precio sub 0, vamos a poner sub 1 para que no se piense que es 0. El gato me está tirando la casa abajo y lo peor es que no puedo hacer absolutamente nada porque estoy aquí. A un precio de 0, bien, el precio sub 1, yo demando una cantidad sub 1. Está bien, genial. Sub 1 es un número, ¿bien? O sea, puede ser 100, 200, 300. Lo único que sé es que no es 0. A un precio sub 2, que es menor que el precio sub 1, yo demando una cantidad sub 2. Hasta ahí está bien. Brian, responde a la lógica que me dijiste vos. La curva de demanda plantea una relación negativa entre cantidad y precio. Hasta ahí estamos bien. Ahora, sería lógico que piensen ustedes, y lo vamos a ver más en un par de clases, que no todos los bienes reaccionan igual. Es verdad. Brian, explícamelo más fácil. Sí. Brian, mira, yo soy diabético. Ok. Tengo que tomar insulina. Yo la verdad es que prácticamente estoy indiferente a una variación en el precio de la insulina. Si la insulina vale 5 pesos, yo tengo que tomar 5 gramos. No tengo ni idea cuánto, ¿eh? Si la insulina vale 5 pesos, yo tengo que tomar 5 gramos. Si la insulina vale 1.000.000 de pesos y yo tengo que tomar 5 gramos. O sea, no tengo alternativa ahí. ¿Se entiende el supuesto? Cosa que si aumenta el precio de la Coca-Cola y tomaré agua, tomaré soda, tomaré Pepsi, la verdad no pasa nada. Fíjense, no voy a tomar nada de esto, pero se los explico, ya que lo menciono. Fíjense que nosotros podemos graficar la curva de demanda de ambos bienes y van a ser curvas de demandas diametralmente distintas. Por ejemplo, yo puedo tener una curva de demanda así, fíjense qué fea que se la ve, vamos a identificar con colores, azul y rojo siempre, por supuesto. Fíjense, yo acá tengo el 0, y fíjense acá lo que pasa. Yo tengo acá precio sub 1, está bien, cantidad sub 1, no tengo ni idea cuántos son esos números. Y fíjense lo que pasa acá. Cantidad sub 2, precio sub 2. ¿Pueden ver lo que pasa acá? Fíjense, el precio cambió muchísimo. Acá hay muchos cuadraditos de diferencia. Y la cantidad que se demanda en ese mercado cambió muy poco. Este ejemplo me resume la curva de demanda de la insulina, por ejemplo. No tengo capacidad de reacción ahí. Si aumenta el precio de la insulina, y bueno, tendré que dejar de lado ciertas cosas. O sea, tendré que dejar de ir a ver a San Lorenzo a la cancha, venderé el auto, venderé la computadora, venderé mi casa, pero la insulina la tengo que tomar igual. ¿Me explico perfectamente bien? Cosa que, si la variación en el precio, perdón, si habláramos de bienes distintos, por ejemplo, este tipo de bienes, fíjense acá cómo la cosa cambia. Precio sub 1. Fíjense acá, cantidad sub 1, cantidad sub 2. Fíjense cómo la cosa cambia acá. Yo tengo una variación chiquita en el precio y tengo una variación enorme en la cantidad. ¿Qué me muestra eso? Y que es un bien que tiene capacidad de reacción. O sea, y si aumenta el precio de la Coca-Cola, mala suerte, tomaré Pepsi. Nadie se muere por tomar Pepsi. Brian, yo sí. Está bien, no pasa nada, porque este gráfico es la curva de demanda de Coca-Cola de todo el mercado. Entonces, la verdad, vos solo no movés el amperímetro. ¿Me explico? Quería hacer esa distinción para que ustedes vean que no todos los bienes son iguales. Bien, este concepto en economía se llama elasticidad, mide capacidad de reacción. Lo mismo sucede con ciertos bienes, por ejemplo, no siempre es más fácil producir más bienes. Y no es lo mismo producir combustible, que tiene un proceso de refinamiento, de petróleo y de no sé qué más, que producir medialunas. No es el mismo tipo de bien. Entonces, ahora sí, vamos a
momento mágico si los hay, unir nuestro gráfico. Espérenme un segundito que voy a prender la luz porque me quedé a oscuras. Ahora sí, tengo mi compu haciendo otra cosa y me tuve que venir al comedor. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Teníamos todo lo que habíamos visto hasta aquí, nuestra curva de oferta, a veces la hago con la S, a veces la hago con la D, con la OF, salió horrible. Y nuestra curva de demanda. Fíjense que lo único que hice hasta acá no fue nada raro. Lo único que hice fue unir el gráfico que teníamos antes. Nada más. Nada más. Pero este gráfico para mí va a ser muy importante porque me va a explicar muchas cosas. Bien, primero, este gráfico muestra la unión de curva y oferta de demanda del mercado de un bien. Por ejemplo, pongamos, mercado de, qué sé yo, azúcar. Azúcar. Cuando hagamos estos ejercicios, los gráficos me muestran un mercado en particular. Bien, yo les prometo que todo esto va a tener una aplicación jurídica en algún momento. Confíen en mí. Hay que saber esto para saber lo otro. Entonces, mercado de azúcar. Bien, la curva de oferta, esta curva que hemos marcado por aquí, ahí, me muestra todos los oferentes de azúcar en ese mercado. Y la curva de demanda me muestra todos los demandantes de azúcar en ese mercado. Bien, es un gráfico de mercado lo que tenemos ahí. Este punto que nosotros vamos a tener acá, este punto que vamos a tener acá, vamos a tener cantidad sub E. ¿Qué significa sub E? Cantidad de equilibrio. Precio cero, cantidad cero. Esto acá, precio sub E. Precio de equilibrio en este mercado. Este gráfico, a nosotros nos va a servir para estudiar el primer tipo de mercado que vamos a estudiar, que es el mercado de competencia perfecta. ¿Qué consideraciones tengo que hacer sobre este mercado? Primero, que no existe como tal. Me dice, si Brian, ¿cómo puede ser que no exista? No, en economía nosotros estudiamos con un modelo. ¿Qué es un modelo? Una simplificación de la realidad. Nosotros en este gráfico tenemos una realidad simplificada. El mercado de competencia perfecta, con las características que lo vamos a ver como tal, no existe. No existe. Hay mercados que se acercan mucho a este mercado y hay mercados que se alejan por completo. Hay mercados que están muy cerquita y hay mercados que se alejan por completo. Bien, nuestro objetivo es intentar acercarnos lo más posible al modelo. ¿Estamos bien? Este mercado, perdón, les hago un paréntesis. Esto parece como cuando cursaron penal ya. ¿Ninguno cursó penal? Sí, profe. Sí. ¿Era cuando, por ejemplo, cursaban penal que les daban un caso en teoría del delito y les decían, bueno, pero Juan se quedó colgado de la soga y el otro vino y lo empujó? Y vos decís, bueno, pero en la práctica, ¿cómo está probado todo eso? Lo tenemos que probar. Y ahí lo que nos dicen los profesores de penal es, no, bueno, dame todo por probado, porque yo acá te quiero mostrar otra cosa. Y tienen razón. Bueno, yo acá les pido lo mismo. Denme todo por cierto, porque les quiero mostrar otra cosa. ¿Me explico perfectamente bien? Son cuestiones que en la práctica la prueba barre todo, pero bueno, también hay que saber parte dogmática. Entonces, fíjense lo que pasa acá, ¿no? Este mercado va a tener ciertas características que ahora vamos a ver, que entre paréntesis tomo siempre. Una de las preguntas es qué características tiene un mercado de competencia perfecta. Y acá, en este gráfico, fíjense, solamente hay dos intervinientes. Y acá quiero ser muy prolijo con esto. Hay dos intervinientes, el oferente y el demandante. No hay nadie más en ese mercado. No interviene el Estado en este mercado. No interviene el Estado en este mercado.
nosotros vamos a ver en ciertos supuestos que el Estado puede intervenir con impuestos y con subsidios. Cada uno tendrá sus efectos. Pero primero tenemos que saber esto. Este mercado, la principal característica que tiene, y lo voy a anotar en rojo, es que es eficiente. Y yo acá quiero explicar con mucha claridad este concepto. Cuando nosotros realizamos una transacción, ¿cuál es la lógica que subyace detrás de cada transacción que hacemos? Bueno, nosotros dijimos que no nos interesa tanto el concepto de dinero, sino que nos interesa más el concepto de precio. Bien, el precio comprendía el universo de alternativas que nosotros dejamos de lado al momento de tomar una decisión. Bien, entonces, ¿para qué sirve el dinero? Bueno, el dinero nos permite, nos posibilita transacciones. ¿Por qué? Y claro, porque si yo quisiera comprar arroz, bueno, ¿qué tengo para ofrecerle al chino cuando le vaya a demandar arroz? ¿Qué le digo? ¿Te doy clase de economía? Si tenés un tema penal, te lo resuelvo, y poco más tengo para ofrecer. Yo necesito que la persona quiera lo que yo tengo para ofrecerle, encontrar una escala. ¿Cuántos paquetes de arroz vale una consulta jurídica? No tengo la menor idea. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? El dinero es el bien más fungible de todos, posibilita transacciones. Pero a nosotros nos interesa el concepto de precio. Entonces, la lógica detrás de cada transacción, lo voy a explicar primero en términos técnicos, es que hay ganancia mutua de excedentes. Brian, no entendí nada. Se va a entender. Explicado de modo simple, eso significa que las dos partes que realizan una transacción, uno no puede realizar una transacción con uno mismo, siempre tiene que haber otra parte, las dos partes que realizan la transacción están mejor después de realizar la transacción que antes. Vamos a poner un ejemplo. Se compraron algo hoy, no hace falta que sea un Audi, sirve para un alfajor en el kiosco. Por eso quiero decir que vamos a bajar todos los conceptos lo más chico posible. ¿Se compraron algo hoy? ¿Qué se compraron? ¿En qué gastaron dinero hoy? Medio kilo de pan. Medio kilo de pan. ¿Sabés que caí en la secta de hacer mi propio pan? Recomiendo. No, yo también, pero no había tiempo. Ah, bueno, bien. Bien, bien. No me siento solo haciendo pan con la masa madre que tuve 15 días en la heladera. Un papel. Compraste pan. ¿Cuánto te salió el pan? 2.000 pesos. 2.000 pesos. Te hago una pregunta, que ya sé la respuesta. ¿Vos valorás más el pan o los 2.000 pesos? No, el pan. El pan. La compañera valora, lo cual yo ya lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque si no fuera así, no hubiera habido intercambio. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué otra cosa compraron hoy? Ahora, no, cambio. Ahora, ¿tienen hambre? Si estuviéramos en la facultad sería incaleteable. Ahora estamos en casa, mal que mal podemos comer algo. Pero, Josefina, mira, te veo acá primerísimo plano. ¿Tenés hambre? Muchísimo. ¿Qué te gusta comer? Milanesa. Milanesa. ¿Cuánto estás dispuesto? Cambio. 5.000 pesos. ¿Pagás una milanesa con papas fritas ahora? Recontra. 5.500, 6.000, 7.500, 8.000. Hasta ahí. Hasta ahí. Me gustó mucho el concepto de hasta. Supongamos que la compañera compra, se baja la aplicación, pedido ya, qué sé yo, busca en un restaurante, qué sé yo, y le dice, bueno, milanesa con papa frita, qué sé yo, 6.000 pesos. ¿Cuál es la lógica detrás de ese intercambio? Que la compañera adquiere algo que valora 8.000, pero ella no lo paga 8.000, lo paga solamente 6.000. ¿Me estoy explicando muy bien con el ejemplo que estoy dando? Ella adquiere un bien o servicio que le genera bienestar por 8.000. Brian, y a mí la milanesa no me gusta. Está bien, tenés razón, las preferencias son subjetivas. Las preferencias son subjetivas. Capaz que hay alguien que no le gusta y capaz que hay alguien que tiene mucho más hambre y está dispuesto a pagar 15.000. ¿Quién tiene razón? Los dos. Los dos. O los tres, si aparece alguien y dice a mí no me gusta porque soy vegano.
Excelente, las preferencias son subjetivas. Entonces, esa diferencia se llama excedente del consumidor y lo voy a anotar. Y es más, les voy a anotar la definición. Excedente del consumidor. Yo les pido que hagan el ejercicio de cada cosa que ustedes compren, calculen el excedente del consumidor. El excedente del consumidor se va a definir como la diferencia, fíjense que lo estoy anotando acá y se los voy a compartir apenas termine la clase, así no me cuelgo después, entre el precio de reserva, que todavía no sabemos qué es, y el precio que realmente pagó. Esa es la definición de excedente del consumidor. El excedente del consumidor se va a definir como la diferencia entre el precio de reserva y el precio de equilibrio, el precio que finalmente pagamos. ¿Qué es el precio de reserva? El precio de reserva se define como el máximo precio que uno está dispuesto a pagar ante la alternativa de quedarme sin ese bien o servicio. Fíjense esto. Es muy importante este concepto. El precio de reserva, fíjense que yo cuando le pregunté a la compañera le dije 7.000, 7.500, 8.000 y me dijo hasta 8.000. O sea que su precio de reserva es 8.000. El excedente del consumidor se calculaba como la diferencia entre el precio de reserva y el precio de equilibrio. Ese excedente del consumidor es la ganancia del consumidor producto del intercambio. Ese excedente del consumidor es la ganancia del consumidor después del intercambio. Cada vez que se realiza una transacción, el consumidor ganó, porque capturó excedente del consumidor. Esto aplica hasta comprarnos un Mercedes-Benz o comprarnos una milanesa en pedido ya. Es lo mismo. Cada cosa que nosotros pagamos tiene un precio de reserva que nosotros y solo nosotros conocemos. ¿Saben cuándo aprendí yo qué era el concepto de precio de reserva? En el año 2006, yo estaba en sexto grado, juntaba la figurita del Mundial, y me faltaba, no sé, uno completamente random para llenar el álbum, y mientras estaba cambiando con uno más grande que yo, me mostró, no sé si al serbio random que me faltaba, y Brian, inocente, vieron que la gente no cuenta cuando pierde. Bueno, yo sí, no tuve mejor idea que decirle, esa es la que me falta para llenar el álbum. A día de hoy estoy pagando la cantidad de, 100% real lo que estoy contando, a día de hoy estoy pagando la cantidad de figuritas que tuve que dar a cambio. ¿Qué hice con eso? Revelé mi precio de reserva, revelé que yo estaba dispuesto a pagar mucho a cambio de esa figurita. No tendría que haber dicho nada. No tendría que haber dicho nada. Otro ejemplo 100% real. Yo tuve 10 años un golcito Trend, simplote como yo, con tazas, ¿no? Resulta que nunca cordoneé la llanta. Me tomaba mi tiempo para estacionar, qué sé yo. Bueno, resulta que me cambié el auto, tenía uno con llantas, con tanta mala suerte que cordoneé la llanta. Bueno, buenísimo. Me enteré que existe la industria del diamantado de llantas y me puse en contacto con el tipo, lo llamo y le digo, esto habrá sido 2023, lo llamo y le digo, ¿qué tal, cómo estás? Mirá, cordoné una llanta, qué sé yo. Entonces el tipo, le mandé foto y el tipo me manda un audio de 1 minuto y medio, me da toda una explicación que no entendí nada, y en un momento me dice, bueno, el precio que te sale es, y yo ahí me acuerdo que estaba en la oficina, pausé y a un amigo le digo, che, ¿cuánto me va a salir la joda esta? No sé, yo 50 lucas pago. Y acá quiero ser muy claro con algo. No sé si 50 lucas es mucho o es poco. No, 50 lucas no significa que yo tenga mucho dinero o poco dinero. No, no significa eso. Significa que yo valoro mucho eso.
Cuando se lo conté a mi mamá, me dijo, Briancito, yo por eso no pago ni 5.000 pesos, que quede así. Es más, la próxima vez que la marque no me hago problema. ¿Quién tiene razón? Los dos. Ella no lo valora, sus preferencias son subjetivas, y yo lo valoro mucho, mis preferencias son subjetivas. Entonces le mando al tipo y me dice, yo internamente pensaba, yo 50 lucas, esto lo pago. Y el tipo me dice, te sale 11.000. No lo podía creer, o sea, había disociación de precio también, no sabíamos que era barato y que era caro, qué sé yo. Me acuerdo que me puse contento. Y cuando fui con el tipo, ya había aprendido de las figuritas, no dije nada, pagué los 11.000 pesos. Y cuando hablé con el tipo, fíjense lo que me dijo. Le dije, la verdad, pensé que me iba a salir un poco más caro. Y ahí el tipo me dijo, no, pero mira, este es un laburo que me llevó 3 horas, no tuve que ocupar todo el taller. No sé, me dio una explicación. La verdad que es un laburo simple. ¿Qué me quiso mostrar? ¿Qué interpreté yo? Que él también, a lo mejor por menos de 11.000 pesos, él arreglaba. A lo mejor por menos de 11.000 pesos, él arreglaba. Y yo estoy totalmente seguro de que por menos de 11.000 pesos, él hubiera aceptado el trabajo. ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque el excedente del productor es el otro excedente. Me queda negro. El excedente del productor se va a calcular como la diferencia, otra vez, la resta, entre el mínimo precio al cual el productor está dispuesto a vender y el precio de equilibrio. O sea que cada vez que hay una transacción, yo puedo estar completamente seguro de que el oferente, o sea, el productor, es lo mismo, me está capturando excedentes. ¿Por qué lo sé? Porque si no captara excedentes, no habría intercambio. El excedente del productor se definía como la diferencia entre el mínimo precio al cual está dispuesto a vender y el precio al que realmente vende. ¿Saben cuándo se materializa mucho los conceptos de excedente del productor especialmente? ¿Vieron, por ejemplo, alguna venta informal en la calle? Te vendo, no sé, X cosa, 1.000 pesos. No, muy caro. Bueno, 800 te lo dejo. No tengo, yo, 700 y es tuyo. Ahí lo que está haciendo el oferente es reducir excedente del productor. Aún así, reduciendo excedentes, prefiere hacerlo porque prefiere la alternativa de vender a no vender. Si yo le dijera, bueno, te ofrezco 200 pesos, a lo mejor me dice 200 pesos no acepto. Y está bien. ¿Por qué es eso? Porque no estaría capturando excedentes. Cada vez que hay una transacción, y esto es muy importante, cada vez que hay una transacción, hay dos partes que están mejor. El método del regateo sirve para capturar excedentes. Sí, me gustó. El regateo sirve para capturar excedentes. ¿Estamos bien? Perfectamente bien. Entonces, cada vez que hay una transacción, hay dos partes que están mejor. Esperen que tengo una pregunta acá. En relación al precio de reserva, ¿es lo mismo decir qué es lo que se pagaría por el bien o servicio y decir qué es lo que se pagaría ante la alternativa? Sí, a ver, el precio de reserva es el máximo. Importante esto, aclaración importante. El precio de reserva solamente existe con ese concepto para el excedente del consumidor. O sea, no hay precio de reserva del productor. No sé por qué, no tiene nombre. Aclarado eso. Entonces, el precio de reserva se va a definir como el máximo precio que vos estás dispuesto a pagar ante la alternativa de quedarte sin el bien o servicio. Hasta ahí estamos. Y me gusta lo que me decís vos, porque está el factor de necesidad. El factor necesidad muestra lo que vimos al comienzo del encuentro de hoy. No todos los bienes o no tenemos la misma necesidad ante todos los bienes. Puede suceder que yo necesite tomar un remedio. Si yo necesito tomar ese remedio, ahí voy con la mano, si yo necesito tomar ese remedio, fíjense, síganme el razonamiento, por favor. Si yo necesito tomar ese remedio, voy a estar dispuesto a pagar más por ese remedio. ¿Qué significa que esté dispuesto a pagar más?
Brian, que te sale más caro en dinero. Está bien, no me importa el dinero. Que son malas alternativas que yo voy a estar dispuesto a dejar de lado. Ahora, ¿por qué son malas alternativas? Porque no tengo otra opción más que tomar el remedio. O en verdad sí tengo opción, que mi enfermedad se haga más grave. ¿Qué prefiero? ¿Dejar de lado un montón de cosas y tomar el remedio y que mi enfermedad no se haga más grave? ¿O que mi enfermedad se haga más grave? Sí, el remedio sería inelástico. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo no lo dije tanto en esos términos para no ponerme técnico, pero el remedio es un bien inelástico. Tiene elasticidad precio de la demanda muy baja. Y hasta ahí. No sé si a la compañera le contesté perfectamente bien la duda que tuvo. Si el bien es un bien que yo puedo reemplazar, por ejemplo, la Coca-Cola, Brian, aumentó el precio de la Coca-Cola. Está bien, buenísimo, no pasa nada, tomo Pepsi. La Coca-Cola me permite tener capacidad de reacción. A mí, capaz que hay gente que le gusta mucho y tendrá sus motivos porque las preferencias son subjetivas. María Selén, tenías una pregunta y después voy con el compañero Pablo. Yo quería preguntar si había algún caso en el cual el consumidor termine pagando, digamos, el precio de reserva. O sea, en donde no haya una diferencia entre el precio de equilibrio y el precio de reserva. Sí, puede ser que exista un caso. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que el consumidor nunca revela su precio de reserva. Salvo que seas Brian con las figuritas, nunca revelás tu precio de reserva. Y aún así, fíjate, supongamos que yo vuelvo al ejemplo con la compañera. Josefina, te tomo de punto de vuelta. Vos pagabas hasta 8.000. Entrás en pedido ya, 8.100. Ahora, Rica, ¿la comprás? Puede que sí. Puede que sí. Si ella lo compra, es porque convalidó el precio. Y si convalidó el precio, es porque está mejor después de la transacción que antes. No hubiera... Gracias por decirme que sí, si no se me arruinaba el ejemplo. No hubiera... Si vos no convalidás el precio, no hubiera habido intercambio. En términos técnicos, si el precio de reserva se iguala al precio que vos pagás, se podría decir que vos estarías indiferente entre adquirir el producto y no adquirirlo. ¿Me explico? Ahora, si vos lo adquirís, convalidaste el precio. ¿Me expliqué perfectamente bien? Yo estoy en el miedo de no ponerme muy técnico. Sí, no, está bien, ahí entendí, gracias. Pensalo para vos, cada cosa que vas a comprar. Antes de entrar, no sé, hasta un alfajor, 2.000 pesos lo pago. Pero no me muevo de ahí. Si después el kiosquero te dice 2.100 y lo pagaste, convalidaste el precio. Habrás capturado menos excedente, te lo tomo, pero convalidaste el precio. Juana, mucho gusto. Hola, profe, buenas noches. Yo tenía una duda. Habíamos Dale. dicho que cada vez que realizaba una transacción el consumidor había ganado, ¿no? Y Y el yo productor tenía, también. y el productor, y tenía la duda de si cuando esto se da cuando paga un precio de equilibrio, o sea, un precio menor, o va a ser siempre, aunque pague el de reserva. Es que si paga el de reserva, es el mismo ejemplo que le dije a la compañera antes. Si paga el precio, si estrictamente paga el mismo precio de reserva, podría decirse que estaba indiferente entre comprarlo o no. Es muy puntilloso eso. Nadie paga puntualmente tu precio de reserva. Si lo que sí está totalmente claro es que si lo pagaste, convalidaste la transacción. Y si convalidaste la transacción es porque con la información que tenías disponible en ese momento, creías que ibas a estar mejor después que antes. Claro. Y acá quiero explicar esto muy bien. Brian, lo que vos decís está mal. Porque yo compré el alfajor Dubai, me salió 2.500 pesos, y la verdad es que no estuve mejor que antes porque no me gustó el alfajor. Totalmente cierto, ese planteo sería totalmente cierto. Lo que pasa es que es información que ustedes no tenían. Cuando ustedes compraron el alfajor, creían que iban a estar mejor después que antes, por eso lo compraron. Cuando tienen información perfecta sobre ese producto, saben si es rico o feo, ajustan su precio de reserva a lo que les pareció el alfajor. Si a mí me pareció feo, mi precio de reserva va a ser 1.000 pesos. Si me encantó, mi precio de reserva va a ser más alto.
para la próxima transacción yo ya voy a saber si lo compro o si no lo compro. ¿Me expliqué perfectamente bien? Sí, sí, perfecto. 100% bien. Había alguien Sí. que sacó el micrófono y que ignoré. Hola, Pablito, profe. te escucho. Hola. Y Pablo lo dejé colgado, perdón, compañero. Ah, Pablo, Te ¿quiere escucho. hablar usted? Bueno, hago la consulta. Creo que me perdí en la parte del precio de equilibrio. Como que no lo había escuchado y ahora lo mencionaron y no entiendo bien en dónde, con qué se relaciona. El concepto más fácil, el precio que vos ves en la góndola cuando vas a comprar. Ok, El listo, precio de equilibrio es el precio que vos pagás cuando vas a comprar. listo. Bien, gracias. Y acá hay una pregunta, mientras lo escuchamos a Pablo. ¿Siempre va a existir el excedente del productor? Sí, porque si no el productor no tendría intercambio. Si no el Sí, productor no estaría dispuesto a negociar. Y ahí vuelvo con este ejemplo. Pablo, te escucho. sí, mira, yo tengo un montón de dudas y una es, depende de la circunstancia, el consumidor deja de lado el precio de reserva, o sea, en caso de que tenga que comprar un medicamento de vida o muerte, el precio de reserva lo deja de lado. Es que si vos tenés que comprar un medicamento de vida o muerte, tu precio de reserva va a ser más alto porque tu alternativa es sufrir una enfermedad peor. Entonces nunca dejas de lado tu precio de reserva. Puede suceder que tu precio de reserva sea más alto. Claro, ¿por qué? Porque la alternativa que vos tenés es sufrir una enfermedad, en el ejemplo que me decís vos. Entonces, claro, yo tomo la mejor decisión posible asignando los recursos en base a las alternativas que tengo. Si mi alternativa es, supongamos que yo estoy en la duda entre, no sé, tomar Coca-Cola o no, y la alternativa es tomar agua, la verdad no pasa nada. Ahora, si mi alternativa es de dejar de tomar un remedio que me genera complicaciones en mi salud, y la alternativa, concedeme el término, es muy cara. Entonces prefiero dejar de lado un montón de cosas que de otra manera, si no fuera porque la alternativa es muy cara, no hubiera dejado de lado. Voy a dejar de ir a ver a San Lorenzo, voy a vender el auto, voy a vender la tele, voy a vender mi casa, pero el remedio lo voy a tener que comprar, porque mi precio de reserva es muy alto. ¿Y por qué mi precio es tan alto? Porque la alternativa que yo tengo que pagar es muy cara. Gracias. ¿Quedó perfectísimamente claro? Sí, Lo señor. que nunca jamás en la vida puede pasar es que el precio, que haya transacción cuando el precio de equilibrio supera el precio de reserva. Brian, muy técnico, más fácil, estamos cansados. No, si yo voy a comprar harina y yo digo, la verdad, yo 1.500 pesos pago y la harina vale 2.000, gracias, no la llevo. Pero no la llevo, porque si yo convalido el precio, lo convalidé. Si yo libremente convalidé el precio y mi precio de reserva, me mentí a mí mismo, mi precio de reserva era más alto. Si no, no hubiera convalidado el precio. ¿Me estoy explicando perfectamente bien? Marcela tenía una pregunta, ¿estoy viendo bien? Buenas noches. Justamente eso te iba a preguntar, si el precio que yo pago es mayor a la reserva y convalido, no hay excedente. No, ahí puedes, lo máximo que puede pasar es que tu excedente del consumidor sea cero, o sea que estés indiferente entre comprar el bien o servicio o no comprarlo. O sea que no siempre hay excedente en el consumidor, porque a veces pago más. Es que el ejemplo es muy tirado de los pelos, porque si no, no habría intercambio. Cada cosa que vos la comprás creyendo que vas a estar mejor después que antes. Si no, no habría intercambio. No, se me viene a la cabeza por ahí algo, una urgencia que no tenés para ir a buscar otro precio y la terminaste pagando, ahí excedente no tuviste. Y bueno, pero en ese caso lo que pasa es que, fíjate, de vuelta, ante la urgencia, ¿cuál es la alternativa que vos tenías? La alternativa que vos tenías condiciona tu precio de reserva y tu precio de reserva condiciona tus excedentes. Una situación urgente eleva tu precio de reserva. Supongamos, por ejemplo, no hace falta que sea cuestión de salud ni mucho menos. Un día que vos volvés de trabajar cansada, te vas a subir al tren y el tren no anda. Y tu precio de reserva depende de ese día puntual. A lo mejor el día anterior tuviste un buen día, decís, vuelvo en colectivo, que tarda el doble. Y ese día tuviste un mal día y decís, me tomo un Uber, ya está, que se termine este día. Tu precio de reserva varió según un día u otro. Lo que sí está totalmente claro es que no habría acuerdo
si vos no convalidaras el precio. Cada vez que vos haces una transacción, convalidás el precio. Perfecto. ¿Está clarísimo? Bien. Yo los convoco. No, pero este ejercicio yo quiero que lo hagan. Yo los convoco. ¿Van a comprar al Pharmacity? No hay manera de no dejar un sueldo y medio cada vez que uno va. Y ahí agarren antes de ver el precio del producto, digan, ¿cuánto pago por esto? Y ahí van a calcular el excedente que sacan de cada cosa. Ahora, sean honestos con ustedes mismos, porque si el precio que tienen que pagar supera el precio de reserva, déjenlo el producto. Si lo llevaron igual, convalidaron el precio. Juana primero y Delfina después. Ahora me surgió una duda con el tema del excedente del productor. En el caso de el productor también tiene un precio de reserva y un precio de equilibrio. Sí, tal cual. El precio de equilibrio es el mismo precio, es el precio. Ok. El precio, fíjate que en este mercado, fíjate que vuelvo a hacer hincapié en que en este mercado está el productor y el consumidor. O sea, está Brian que vende y Juana que compra. No hay nadie más. El precio que vos pagás y el precio que yo recibo es exactamente el mismo. Yo te vendo una lapicera por 500 pesos, vos me das 500 pesos y yo guardo el billete en mi billetera. ¿Me explico? Ahora, hay dos precios que no sabemos. Tu precio de reserva, como consumidor, cuál es el máximo precio que estás dispuesto a pagar ante la alternativa de quedarte sin la lapicera. Y tampoco sabemos, entre comillas, porque económicamente está mal dicho, el precio de reserva del productor, que no existe, no se llama así, no tiene nombre. Es el mínimo precio al cual yo estaba dispuesto a vender ante la alternativa de quedarme sin la transacción. Fíjate que muchas veces, ¿saben cómo se evidencia el excedente del productor? Supongamos, por ejemplo, que yo salgo a vender empanadas. O cerca del Congreso hay un lugar que tiene un cartel que dice, después de las, no sé si dice de las 14, las empanadas al 50%. Fíjate, ese ejemplo muestra perfectamente el excedente del productor. ¿Por qué? Y porque el excedente del productor es la diferencia entre el precio al cual vende la empanada y el mínimo precio al cual vendería. Bueno, a medida que pasa el día, las empanadas sobran. Y si las empanadas sobran, ¿cuál es la alternativa? Tener que tirarlas. Concédanme que se las tira, ¿no? Demos por cierto eso. La alternativa es tener que tirarla, o sea, ganar cero. ¿Qué prefiero yo? ¿Ganar poquito o ganar cero? A medida que pasa el día, yo estoy dispuesto a reducir mi excedente del productor porque la alternativa es tener que tirar las empanadas. Entonces voy a ganar 0 pesos. Entre ganar 1 y ganar 0, prefiero ganar 1 aunque sea poco. ¿Me expliqué perfectísimamente bien? Sí. Okay, 100% bien. No puede quedar ninguna duda. Delfina. No, profe, justo iba a preguntar la definición de excedente del productor y lo acabas de decir. Perfecto. El excedente del productor entonces es la diferencia entre... Yo después se los escribo acá en el PowerPoint, en el PDF, no se hagan problema, pero se los digo, es la diferencia entre el mínimo precio al cual el productor está dispuesto a vender y el precio al cual vende. Fíjense que el precio al cual vende y el precio al cual compra es el mismo. De vendo por 500. Listo. 500 para vos, 500 para mí. Genial. Ahora los excedentes no son los mismos. Gabriel, compañero, te escucho. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Felicitaciones por el triunfo de Racing, déjame decirte. Sí, estamos a pleno en la Copa, porque en el torneo local estamos para atrás. Y cómo se nota que los que tienen mucho, viste, de lleno ya. Ahora en una fecha jugamos, así que sabés, no hablemos de fútbol. No hablemos. Por la duda no digamos nada. Consulta, profe, porque vos dijiste que las características del mercado de competencia perfecta era algo importante que tomabas. ¿Es todo esto que estuvimos hablando o todavía no entramos en esas características? ¿O es todo todavía no entramos, porque yo dije que una característica de ese mercado es que es eficiente, pero no expliqué qué significa ser eficiente. Y la eficiencia significa, que lo voy a dejar en rojo, mal que no te guste, compañero, porque es muy importante. Para nada, Colorado, vamos a decirle. Colorado, que no quedan excedentes vacantes. Yo tuve que hacer toda esta explicación para explicar qué significa que este mercado sea eficiente. Que no quedan excedentes vacantes. Y este concepto es fundamental, porque nosotros definimos a los excedentes. Bueno, vamos con una definición más simple. La ganancia del productor
y la ganancia del consumidor. El mercado, la eficiencia del mercado radica justamente en que nadie se perdió de ganar. Si el excedente se define como la ganancia del productor y la ganancia, entre comillas, del consumidor, y que el mercado sea eficiente, significa que todo el que quiso vender, vendió, y todo el que quiso comprar, compró. Por supuesto que esto es un modelo. Es el equivalente a que el verdulero venda todas las bananas que trajo para ese día y que nadie más vaya a comprarle. Porque si va alguien más y le dice, don Carlos, ¿te quedaron bananas? No tengo más. Eso no es el supuesto. Todo el que quiso vender, porque hay alguien que quiso comprar y no pudo comprar. Todo el que quiso vender, vendió, y todo el que quiso comprar, compró. Eso es el excedente del consumidor. Esa es la eficiencia y esa es la característica de este mercado. La suma de excedentes, ahora vamos a ver dónde se ubican los excedentes, pero en este gráfico nosotros vamos a ubicar los excedentes. Por eso hice toda esta explicación. El excedente es la ganancia de unos y de otros. Cuando hay una transacción, yo estoy seguro de que el productor me está ganando algunos excedentes y él está totalmente seguro que yo le estoy ganando algunos excedentes. ¿Cómo lo sabemos? Porque no habría intercambio. Fíjense que hay ciertos bienes, porque nosotros, a ver, con el precio de la Coca-Cola, y bueno, vamos a comprar al kiosco de al lado y tenemos una referencia del precio. Eso está bien, es verdad. No todos los bienes tienen precio. ¿Cuánto vale la camiseta de Messi de la semifinal del Mundial? No sé, vale más cara que la de cuarto de final y más barata que la de la final. Eso seguro. ¿Pero cuánto? Imagínense que yo la tengo acá, porque me la regaló Leo. Se las quiero vender a ustedes. Y yo se las quiero vender y yo voy a intentar acercarme lo más posible al precio de reserva de ustedes. Pero no lo conozco y ustedes nunca me lo van a decir. Puede suceder que yo les venda la camiseta en $100.000 y el precio de reserva de ustedes sea de $1.000.000. O sea que ustedes habrán pagado la camiseta una décima parte de lo que la valoran. O sea que tendrán un excedente del consumidor de $900.000. Una fortuna. Nunca me van a decir a mí cuál es su precio de reserva. Y yo nunca les voy a decir tampoco cuál es el mínimo precio al cual estoy dispuesto a venderla. ¿A qué voy con esto? A que no existe siempre la posibilidad de comparar el precio de los bienes, porque simple y sencillamente hay bienes que no tienen precio. ¿Me estoy explicando perfectamente bien? Esto se los voy a dejar escrito yo, que es exactamente lo mismo que puse acá, pero así queda más prolijo. Vamos a dejarlo acá, así después lo escribo con el tecladito. Y acá me interesa volver al gráfico, ¿no? Acá el gráfico es el gráfico de todo el mercado, ¿bien? O sea que acá estamos todos los que ofrecemos el bien o servicio. Ahí. Y acá estamos todos los que demandamos el bien o servicio. El excedente, la sumatoria de excedentes del consumidor se va a ubicar, será el área ubicada por encima del precio de equilibrio y por debajo de la curva de demanda. Este área que yo estoy pintando acá, es el excedente del consumidor, o sea, todos los excedentes de todos los consumidores. Mientras que el excedente del productor será el área por debajo del precio de equilibrio, me salió torcido, y por encima de la curva de oferta. Todo este área que tenemos aquí es el excedente del productor. Fíjense también que a la derecha del precio de equilibrio, o sea, acá, no hay nada.
No hay transacciones ahí. Todo el que quiso vender, vendió, y todo el que quiso comprar, compró. No hay transacciones ahí. Esta zona, por supuesto que desde el punto de vista micro, nosotros podríamos calcular estas áreas, podríamos usar una integral, o podríamos calcular el área de un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan de esto en el colegio? ¿Cómo se calculaba el área de un triángulo rectángulo? Haciendo base por altura sobre 2, ¿se acuerdan? Base por altura, ya sé que no va con H, pero se escribe así. Base con altura sobre 2 nos daba el área del triángulo rectángulo. Por supuesto que no vamos a hacer nada de eso. Solamente me interesa que sepan que este área que tenemos aquí constituye el excedente del consumidor, lo vamos a llamar XC, y este área que tenemos aquí constituye el excedente del productor. ¿Estamos perfectamente bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, ¿qué características tiene el mercado de competencia perfecta? Primero, vamos a dejar esto ahí planteado, así después lo completo. Me quedó muy de este lado. Primera característica, entonces, es un mercado eficiente. Bien, y la más importante, si se quiere. Fíjense que a nosotros nos importa mucho que no queden transacciones vacantes, porque si la lógica de cada transacción es que hay dos partes que están mejor, nosotros queremos que haya todas las transacciones posibles, porque van a haber dos partes que siempre van a estar mejor. ¿Me expliqué perfectamente bien en este punto? Cuantas más transacciones haya, mejor. En este caso, las hay todas. Otra característica de este mercado: infinitos oferentes y demandantes. Ustedes van a ver que eso no pasa siempre. ¿Qué compañía de celular tienen ustedes? Estoy seguro que de 4 no salen. Personal. Personal, Claro, Movistar y Tuenti. ¿Alguien tiene alguna por fuera de esa? No existe. Ese es un mercado que se llama oligopólico. Infinitos oferentes y demandantes en ese mercado. El precio viene dado, y acá quiero ser muy claro con esto, lo vamos a repasar igual el lunes. Importante, el lunes arrancamos un poquito más tarde, 20:30. El precio viene dado. Existe información perfecta. Fíjense que este concepto es muy importante. Voy a poner otra característica antes de que me lo olvide. No hay barreras de entrada ni de salida. ¿Qué es una barrera a la entrada? Bueno, un impedimento para que entren nuevos jugadores en ese mercado. Ejemplo clásico de esto, que se levantó ahora hace poco, es el sistema SUBE. ¿Existen países con un modelo de competencia perfecta? Sí. No es tanto una cuestión de países, sino que es más que nada una cuestión de mercados. Hay mercados que se asemejan más a esto. Por ejemplo, el mercado de commodities, el mercado de soja, por ejemplo. Ese mercado se asemeja a un mercado de competencia perfecta. El mercado de agua mineral, por ejemplo. ¿Qué significa que el precio venga dado? Brian, ¿yo puedo cobrar el precio que quiera? Sí. La verdad es que sí. O sea, vos podés cobrar el precio que quieras. ¿Cuál es el problema? Que como los agentes tienen información perfecta, nadie me va a comprar. ¿Por qué alguien va a pagar 105 pesos el agua cuando puede ir al kiosco al lado y comprarla a 100? Como tiene información perfecta, sabe que el bien o servicio que va a adquirir es el mismo. ¿Por qué va a pagar más caro algo que puede pagar menos? Nadie haría eso. Entonces, ¿puedo poner el precio que yo quiera? Y como poder puedo, el tema es que solo voy a estar incentivado a bajar el precio porque no voy a vender.
Que haya infinitos productores e infinitos consumidores significa que nadie puede influir en el precio. Esto es muy importante. No es lo contrario a lo que sucede, por ejemplo, en mercados concentrados. Lo que sucede en mercados concentrados. Y que no haya barreras a la entrada ni a la salida, como dije, es que pueden entrar nuevos jugadores y salir no es tan complicado en ese mercado. Brian, ¿me das un ejemplo en el cual salir sea complicado? Sí, imagínate que tenés firmado un contrato. La rescisión de contrato es una barrera a la salida. Hace que sea difícil salir. Si una empresa, por ejemplo, o en un mercado se demandan empresas con una estructura de costos muy grande, y no es lo mismo hacer facturas que refinar petróleo. Por supuesto que no es lo mismo. Y las barreras a la entrada normalmente tienen que ver con regulación estatal. Por ejemplo, el monopolio del sistema SUBE. Otro ejemplo de barrera a la entrada son las patentes de invención, que ya vamos a ver que tienen razón de ser, todavía no lo vimos, pero tienen razón de ser. Pablo, te escucho. Disculpa, está primero Marcela, me parece. Sí, pero me parece que quedó de antes, o te ignoré, compañera. Quedó de antes. Ah, me pareció, por eso Bueno, no te di la palabra. Dale, disculpame compañera. que estoy un poco oxidado. ¿De dónde viene el precio dado? De la infinita interacción de oferta y demanda. El precio viene dado, vos no lo podés tocar. Son tantos los que compran y tantos los que venden que el precio ya viene dado. Fíjate, pensá en el mercado de agua, por ejemplo, de agua mineral. Hay un precio estándar, bien, y nadie puede alejarse mucho de ese precio. O sea, si yo quiero cobrar 8.000 pesos un agua, no se la voy a vender a nadie. ¿Me explico perfectamente bien? Sí, pero en este caso el precio del agua no lo pone el productor. Claro, siempre. Lo que pasa es que son infinitos y nadie tiene capacidad de influir en el precio. Claro. Vos como productor podés poner el precio que quieras, obvio que sí, pero son tantos los que pusieron otro precio que vos solo no tenés capacidad de mover el perímetro. Juan, compañero, mucho gusto. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? Quería consultar, no veo un supuesto en el que pueda darse una transacción sin excedente del consumidor, porque, por ejemplo, que era un tema de vida o muerte. A la vez la capacidad esa de reserva se va a dar hasta la capacidad económica de la persona, entonces no puede existir un excedente sin excedente del consumidor la transacción, ¿no? No, por eso yo dije que es muy raro que el excedente del consumidor sea cero. Siempre excedente hay. Siempre excedente hay. ¿Por qué hay excedente? Porque si vos convalidaste el precio y realizaste la transacción, es porque valorás más lo que recibís que lo que das. Cuando vos realizás una transacción, ya sea comprarte un alfajor, y te sale 2.500 pesos, genial. ¿Cuál es el mecanismo que hay detrás de eso? Y que yo valoro más el alfajor que los 2.500 pesos, si no, no hubiera habido intercambio. ¿Era eso lo que me dijiste? ¿Te entendí bien? Porque se cortó justo. No, entiendo que sí, es eso, que no puede ser nunca, no puede haber excedente, no puede no haber. Puede ser lo que en matemáticas se llama teorema central del límite, tender a cero. O sea, se acerca a cero infinitamente y nunca lo toca. Ese es el concepto de límite. Eso puede llegar a ser, o sea, que sea tan mínimo que sea, pero si vos compraste, es porque valoraste el precio, por el motivo que hayas tenido, ¿eh? Y siempre que vos valorás el precio, es porque preferís eso a la alternativa. Si vos me das una situación extrema de vida o muerte, bueno, la alternativa es poner en riesgo tu salud. Obvio que tu precio de reserva va a ser más alto, porque si no lo pagás, el precio que vas a pagar es mucho más alto, una afectación en tu salud. ¿Me expliqué perfectamente bien? Bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que pueda explicar mejor? No es fácil estos temas, yo ya lo sé, pero vamos bien, vamos bien. Esto es fundamental saberlo. Bien, porque después vamos a ver
cómo puede intervenir el Estado, qué genera la intervención estatal. Y bueno, vamos a ver cuándo sí se genera ineficiencia, qué es la ineficiencia, y un montón de cosas más. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Les voy a completar los conceptos de excedente del consumidor y de excedente del productor y les voy a compartir el archivo por nuestro grupo. Y si no tenemos preguntas, les propongo encontrarnos el día lunes. ¿Les parece? Por favor, 20:30, que estoy más justo. ¿Estamos bien? Les deseo un grandísimo fin de semana, que descansen. Y bueno, nos vemos, si les parece, el día lunes. No, esperen que hay una mano levantada. Compañero. No, quise reaccionar de despedida, disculpa. Bueno, no hay problema, compañero. Les deseo entonces muy buen fin de semana, que descansen y nos vemos aquí el día lunes. Buen Adiós. fin de semana. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.